Hola, bienvenidos a DIY Maggi Videos Tutoriales. Hoy vamos a hacer este bolso hecho con individuales que es muy sencillo y fácil de hacer y realmente es muy divertido y muy económico. Empecemos. Para este sencillo proyecto vamos a utilizar un par de individuales. En este caso estoy usando dos individuales de fibra de rafia que me costaron muy económicos. Realmente casi $1.50, una cosa así. Vamos a usar dos. Ustedes pueden escoger el tamaño que quieran. Este es más o menos de unos 35 centímetros de diámetro. También vamos a utilizar para hacerle un pequeño forro un pedazo de tela. En este caso voy a usar una tela en color negro. Ustedes pueden utilizarla en cualquier color y más o menos viene siendo del tamaño de nuestro círculo. Vamos a utilizar cordón. Este cordón también me costó muy económico, $1 en la tienda de dólar, pero es un cordón así como el cordón de los zapatos y en este vienen varias yardas, varios metros, y ustedes pueden utilizar esto como si fuera el cordón de los zapatos. Es del mismo diámetro prácticamente, el mismo ancho, el mismo grosor miren. Y si no consiguieran este cordoncillo, también pueden utilizar algún tipo de cordel que les pueda servir para hacer el asa de nuestro bolso. En este caso yo tengo aquí como unas 7 yardas de este cordoncillo. Y vamos a utilizar hilo, este hilo negro, para coser nuestro forro. Vamos a utilizar tijeras, una aguja, es una aguja grande que estoy usando para que ustedes la puedan ver. Voy a utilizar para coser los bordes de nuestros individuales este hilo fuerte, que es un hilo de pescar. Y para decorar voy a utilizar pompones. Ustedes pueden utilizar pompones, pueden utilizar las borlas que hemos enseñado en nuestro canal. Les voy a dejar los enlaces para hacer pompones y para hacer borlas, para que ustedes puedan decorar, pero también pueden decorarlo con flores de tela o como ustedes quieran. Esto simplemente es una idea que ustedes pueden desarrollar. Empecemos. Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la parte que es la parte que va hacia adentro de la cartera. Miren, va a ser la parte que tiene la costura del individual y esto nos va a quedar para la parte de adentro y esta parte que es lisa nos va a quedar para la parte de afuera. Una vez que lo tenemos identificado, simplemente vamos a comenzar a unir. Esto lo vamos a juntar para que quede exacto, así. Y entonces voy a utilizar el hilo de pescar, que es este un poco transparente, mírenlo. Por eso me encanta, porque cuando uno cose con esto no se nota la costura. Y lo vamos a poner, ustedes lo pueden poner doble, pero yo realmente veo que como este hilo es tan fuerte, no necesariamente tiene que estar doble. Entonces lo voy a poner de uno solo, así, miren. Y le voy a hacer, no le voy a hacer nudo porque el nudo en este tipo de hilo se corre, así es que simplemente lo voy a dejar. Voy a identificar en qué parte voy a hacer la boca de nuestra cartera y más o menos va a ser aquí. Y entonces por acá voy a comenzar a coser de esta manera el borde de nuestro bolso. Y lo primero que voy a hacer es hacerle un pequeño nudo aquí, porque como les digo, cuando uno trata de hacerle el nudo al hilo, este se corre, pero cuando se lo hacemos sujetándolo hacia la cartera es como que se sostiene más. Y entonces aquí es donde le voy a coser, le voy a amarrar para comenzar a coser. Esto es bien sencillo y realmente este bolso queda precioso, muy vistoso y súper práctico. Ahora que empezó el calor aquí, nosotros estamos utilizando cosas económicas para realizar estos bolsos y son tan lindos, incluso para llevar a la playa, para salir. Son casuales y muy divertidos. Miren, entonces lo que yo estoy haciendo es que le estoy cosiendo este borde
aquí así, esta partecita que queda así sobrando, se la voy a cortar con la tijera y voy a comenzar a coser. Les voy a poner el lado rojo, que creo que se ve más. Sí, el lado rojo es como que se ve más en la cámara y el amarillo como que se pierde un poco el hilo. Entonces así ustedes pueden ver por dónde le estoy dando la costura. La costura que le voy a hacer realmente es bastante menuda y es simplemente para unir estos dos individuales. Entonces simplemente voy a estar haciendo una costura tipo remalladora, algunos le llaman envolvente. Prácticamente es entrar y salir, y lo voy a hacer por todo el ruedo. Miren, simplemente para juntar los dos individuales. También ustedes pueden hacerle una costura tipo hilván. Yo le estoy haciendo este envolvente para que esto quede bastante fuerte, y entonces esto me puede ayudar. Miren, le puse de una sola vez todo el hilo que voy a utilizar en el alrededor para no tener que estar cortando y cortando a cada rato. Entonces al principio esto es un poco que se enreda, pero ustedes tienen que llenarse de paciencia, armarse de paciencia y hacer esto con una sola hebra de hilo, para que así después no tengan que estar amarrando constantemente y volviendo a cortar el hilo. Miren, entonces aquí ya nos quedó la primera puntada y lo vamos a hacer por todo el alrededor de la cartera. Así es una puntada pequeña, y por tratarse de un hilo que es casi transparente, que es el hilo de pescar, no se nota, miren, y nos deja que los colores no se vean interrumpidos por un hilo. Miren, este que quedó aquí se lo voy a cortar bien al ras o al rente, como dicen, y entonces miren, ahí vamos a terminar de coserle todo el alrededor. Así. Esto realmente es bien sencillo de hacer, y yo vi una cartera como esta en $60 y dije, ¿qué va? Yo misma me la voy a hacer, porque $60 es carísimo, y esto realmente sale muy económico haciéndolo con estos individuales que realmente uno los encuentra tan económicos, tan baratos, y son muy resistentes y muy fuertes. Miren, vamos a darle a todo el contorno, ¿ok? Bueno, y ahora sí, ya lo tenemos cosido, miren, ya lo tenemos cosido, y solamente le he dejado la parte de arriba, que es la boca, por donde vamos a abrir y cerrar nuestro bolso. Miren, queda, ustedes pueden hacer esto un poquito más grande o un poquito más chiquito, según sea su necesidad, pero yo realmente le dejo un espacio más o menos como de unos 25 centímetros o 24 centímetros abierto aquí, para que sea más cómodo meter y sacar nuestras cosas del bolso. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a partir nuestro cordoncito en 3 pedazos que van a ser nuestra asa, y lo que voy a hacer es que lo voy a comenzar a trenzar. Lo voy a comenzar a trenzar. Ustedes busquen el tamaño que ustedes quieren que sea el asa. Puede ser más ancho, puede ser más angosto. En realidad lo que yo voy a hacer es que a mí me gusta que quede un poquito ancho, no tan delgadito, pero si a ustedes les gusta solamente de una hebra, lo pueden dejar así. Voy a partirlo en 3 partes que van a ser de largo, que yo quiero que sea mi asa. En este caso
lo he partido más o menos en un largo de 1,5 metros para que me quede un poquito larga, pero ustedes pueden partir el asa como ustedes quieran, del tamaño que ustedes necesiten. A algunas les gusta utilizarlo más largo, más corto, dependiendo de cómo se sienten cómodos o cómodas al cargar el bolso. Entonces lo voy a poner de a 3 para comenzar a trenzarlo y que esto me quede un poquito grueso. Eso es. Listo. Entonces, como les digo, más o menos el tamaño es como de 1,5 metros. Y voy a hacerles aquí un pequeño, miren, esto tiene igual que el cordón de zapatos, como un refuerzo en la parte interna. Voy a hacerle un nudo aquí, así. Eso es. Y los anudé los 3. Listo. Y entonces lo que voy a hacer, estos que quedan aquí blanquitos, después se los voy a retirar. Es el refuerzo que viene por dentro del cordoncillo. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer una trenza. Voy a trenzar este cordoncillo para que me quede un poquito más grueso y se pueda colocar teniendo un poquito más de rigidez, que tenga más cuerpo, para que cuando se lo coloquemos a la cartera sea un poquito más cómodo. Simplemente hacemos una trenza, como cuando hacemos nuestra trenza en el cabello. Y miren, estas partes de aquí se las voy a recortar. Simplemente lo que voy a hacer es empujar un poquito el mismo cordón y cortarle ese refuerzo que trae adentro, que es un refuerzo para que no se nos rompa el cordoncillo. Entonces a ese también lo jalo hacia atrás y le corto el refuerzo. Como es de nylon, siempre tiende a jalar hacia atrás el cordoncillo. Y voy a continuar haciendo la trenza hasta el final para que esto me quede un poquito más rígido, un poquito más, miren, más sólido. Y esto va a ser nuestra asa para la cartera. Y lo voy a hacer en todo el largo, ¿ok? Bueno, ya lo tenemos terminado. Miren, en el final simplemente le hice un par de nudos. Le escondí el refuerzo blanco que se asomaba para que nos dé un acabado limpio. Y entonces en estos nudos es donde yo voy a comenzar a coser hacia la parte de nuestro bolso, así. Y voy a poner uno en este lado. Voy a poner nuestro hilo de pescar doble para poder coser el asa aquí, así. Lo voy a poner doble y voy a envolver el nudo tratando de esconder el hilo dentro del mismo nudo hacia adentro del bolso, y entonces no se va a notar. Esto lo voy a hacer tratando de que quede lo más fuerte posible para que sea resistente el asa de nuestro bolso y quede bien afiatado. Miren, va a quedar eso así y no se nota, miren, no se nota el hilo porque lo estoy escondiendo entre la trenza y el nudo. Y también voy a hacer eso con el otro lado para comenzar a hacer el círculo o el forro para nuestro círculo, que ya sería con lo que terminamos. Miren, entonces dentro de la misma trenza yo voy cosiendo y lo voy afiatando hacia el bolso. Bueno, miren, ya lo tenemos cosido, nuestras dos
nuestros dos lados para que ustedes vean. Y entonces esto nos va quedando así. Lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar nuestra tela negra para cortar un cuadrado que va a ir desde abajo ocupando nuestro bolso así. Prácticamente se quedan afuera estas partecitas de aquí. Y este bolso nos va a servir para que adentro no se nos caigan y se nos pierdan nuestras cosas. Y también le da un poquito más de seguridad y firmeza a la parte interna. Esto lo voy a hacer prácticamente con una aguja y con hilo. También lo pueden hacer con este pegamento que es para tela, pero realmente esto es muy sencillo. Esta tela que conseguí para hacer este forrito es una tela que no se deshilacha, entonces no me da tanto problema. También lo pueden coser con la máquina, pero en este caso yo lo voy a coser con puntada de hilván de ida y vuelta. Si es que ustedes tuvieran ese pegamento que es para pegar tela, también les puede servir muy bien. Y entonces lo vamos a coser en los bordes. Esto es así. Lo voy a coser así. Y luego le voy a hacer un doblez a esta parte para poder pasarle el cordón y que nos sirva para cerrar y para abrir fácilmente. Bueno, ya tengo cosido los dos lados de nuestra bolsita interna. Miren, esto va a quedar así. Y entonces ahora partí un pedazo de nuestra cuerdita, de nuestro cordón, para que vaya en esta parte de acá. Entonces simplemente voy a tomar nuestra aguja y nuestro hilo y le voy a hacer un pequeño doblez aquí en donde va a ir sujetando nuestro cordón así, y simplemente lo voy a coser para que esto nos sirva de forro dentro de nuestra bolsa. Esto va a ir suelto, no es necesario que vaya cosido, entonces así va a ser fácil de manipular dentro del bolso. Y entonces esto ya nos va quedando asegurado allí nuestro cordón. Y simplemente lo vamos a jalar. Como les digo, esta tela no se deshilacha, entonces no tengo que hacerle costuras para evitar el deshilachado. Y entonces ayuda muchísimo este tipo de tela así. Y entonces, como ven, miren, está quedando adentro el cordón y que esto nos va a servir para cerrar y para abrir dentro de nuestro bolso. Vamos a coserlo todo alrededor para ya colocarlo dentro de nuestra cartera. Bueno, ya lo terminé todo el borde y dejé nuestro cordón en la parte interna. Le hice un agujerito en esta parte de acá para que nos pueda servir solamente para jalar así. Miren. Y entonces ya nos queda listo. Y esto lo podemos utilizar, lo voy a rematar acá el hilo. Simplemente hice una costura de hilván de ida y vuelta para que nos quede bien fuerte. No es necesario que hagan una costura muy sofisticada, especialmente si tienen una tela que no deshilacha como esta. Y ahora hay bastantes en el mercado. Esta es una tela que no deshilacha, pero si ustedes tienen una tela que deshilacha, pueden hacerle algún cosido para que no se deshilache. Miren, entonces simplemente le hice un agujerito por acá para que salieran los dos lados del cordón, y entonces que cuando esté esto en nuestra cartera podamos cerrarlo y quede más segura nuestras cosas allá adentro. Listo, entonces ahora simplemente lo voy a poner dentro de nuestro bolso. Así. Esto va a entrar dentro de nuestro bolso en esta parte.
y nos queda perfectamente adentro y podemos guardar las cosas y podemos tener todo más a la mano, miren, y con esto se cierra. Ahora simplemente voy a colocar nuestros pompones en algún hilo para que quede colgado en nuestra cartera. Si ustedes quieren ver algunos colgadores para bolsos, también les voy a dejar los links en donde hemos hecho algunos con borlas, otros con pompones, pero ustedes pueden poner el adorno que quieran en su cartera. Bueno, y así es como nos queda finalmente nuestro bolso terminado. Espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial. No olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal. También los invito a mis canales de Facebook, DIY, Maggi Videos Tutoriales, La Casa de Cartón Tutoriales para Niños y el nuevo donde están todos los videos, Maggi Videos Tutoriales en Facebook. Gracias, hasta la próxima.